Salud amigos, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a su programa Hablemos de Tributos, una ventana abierta al mundo de la tributación. Les saludamos desde la cabina principal de esta empresa radiodifusora líder en comunicación social. Damos gracias a Dios por permitirme llegar a vuestros receptores con la atención de controles de don Alberto Avilés. Les saluda su servidor Luis Oscar Piti Miranda. Hoy en nuestro programa tenemos el honor de contar con la participación de un distinguido amigo y colega abogado, especialista en tributación y gestión fiscal. Se trata del licenciado Adolfo Campos Barranco. Es una persona, un experto en la disciplina impositiva. En breve lo vamos a tener aquí, no presencialmente, sino a través de los medios digitales, mediante una llamada. Bien, como es usual, damas y caballeros, nosotros procuramos siempre hacer una reflexión antes de iniciar el programa, unas reflexiones que me mueven siempre a invitarlos a sembrar un árbol, reforestemos, cuidemos nuestro ambiente, nuestro medio ambiente. Y segundo, no fumes, no destruyas tu vida y la de tu familia. Cada vez que usted enciende un cigarrillo, llena sus pulmones de alquitrán y tóxicos. Y lo peor de todo es que cuando la persona enferma con cáncer en los pulmones producto del cigarrillo, termina en el hospital oncológico con una serie de enfermedades terribles y el Estado invierte millones de dólares para salvar la vida de personas que han incurrido de jóvenes en este vicio pernicioso. También quiero hacerme eco del tema del momento, el tema que nos afecta indirectamente, pero también directamente, el tema de la guerra en Ucrania. Eso se va a reflejar en nuestro, o ya se está reflejando en nuestro modo de vida, en nuestra vida diaria. Los precios de los combustibles, por un lado, también el alza de los intereses de los norteamericanos, de la Fed, de la balanza de pago en los Estados Unidos y todo esto se va a reflejar en nuestro estilo de vida, en nuestra situación. Las importaciones de productos agrícolas, fertilizantes, granos, piensos para el ganado, para los productores agrícolas, para todos aquellos que se dedican a la actividad agropecuaria. Me decía un amigo de infancia que tiene una producción allá en Volcán, que los fertilizantes le subieron de casi $28 a $50, y ese alza él dice que no lo puede absorber, y eso tendría que tarde o temprano trasladarlo a la cadena de comercialización. Es decir, que de una manera u otra nos vamos a ver afectados, y es hora de que nosotros en Panamá tenemos que primero orar, pedir a Dios que esa guerra no llegue a extenderse a la comunidad europea. Esta mañana a las 5:30 estaba viendo la televisión española y la televisión del canal alemán, Deutsche Welle, y allí estaban haciendo un reportaje de que
mercenarios sirios invitados por Rusia ya están viajando para unirse al frente de batalla en Ucrania. Y por otro lado, también muchos europeos que están a favor de Ucrania están viajando a Polonia y luego a Ucrania para unirse a las fuerzas que combaten a Rusia. Así que todo esto se va a complicar, como se está viendo ya el panorama, y tarde o temprano todo eso nos va a afectar a nosotros. Y ahora quiero recordar aquella frase, aquel refrán que es muy antiguo, que dice: cuando veas las bardas, no las barbas, las bardas de tu vecino arder, ponlas tuyas en remojo. Es una frase que se le atribuye a San Agustín y que posteriormente también se ha difundido en el mundo, y eso quiere decir que cuando tú ves que en tu área donde tú vives o tu vecino se está quemando la cerca o las bardas, tienes que apagarlo. Y eso va a afectar nuestra economía sin lugar a dudas. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado, el profesor Adolfo Campos Barranco, vamos a escuchar unos mensajes de nuestros patrocinadores y después retornamos para hacerle unos comentarios sobre este libro que se lo recomiendo a todos los oyentes, a los que son propietarios que tienen su vivienda, su inmueble, su apartamento. Este libro que escribió el licenciado Osvaldo Lao, es muy importante que lo adquieran. Aquí van a aprender muchos detalles sobre su propiedad inmobiliaria. Bien, regresamos en breve con la entrevista al distinguido amigo Adolfo Campos Barranco. ¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública? ¿Trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude. Comuníquese con MR Legal & Consultants. Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones, migración y migración laboral. Ubicado en el PH Edison Corporate Center, teléfonos 203-5804 y 303-8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal & Consultant, para servirles. Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios por parte de la persona natural o jurídica que realicen actividades agropecuarias o agroindustriales. Para mayor información nos puede contactar Correa León y Asociados Auditores SC, teléfono 227-5913. Así es, amigo, este es su programa Hablemos de Tributos, una ventana abierta al mundo de la tributación. En efecto, quiero reiterarles, este libro, se los recomiendo, es una obra importante que todo propietario de inmueble
toda persona que tiene un apartamento, una casa, debe adquirir. Le voy a leer tan solo unos cuantos temas del capítulo. Tiene 29 capítulos, es una obra completa. La ruta del impuesto, el objeto del impuesto, el valor catastral o base del impuesto, el permiso de construcción, permiso de ocupación, obligación de declarar mejoras, declaración tardía de mejora, demolición de mejoras, requisitos para declarar nuevas mejoras o demoliciones, obligación de los notarios públicos, obligación del registro público. Realmente es importante, muy interesante este libro y se lo recomiendo para que usted conozca sus deberes y derechos tributarios en materia del impuesto de inmueble. Y ahora que hablo del impuesto de inmueble, quiero hacer una corrección. En el programa anterior reproducimos una entrevista al licenciado Javier Correa, de la firma Correa León y Asociados, y en un momento de la grabación de la entrevista yo expresé que el impuesto que se destina para los corregimientos, las alcaldías, para las obras municipales, provenían del impuesto del ITBMS. Fue un error mío en ese momento, y errar es de humano, como dice en latín, humano, errar es. Bueno, ya tenemos al licenciado Adolfo Campos Barranco. Es un abogado de mucha experiencia, actualmente se desempeña como socio de impuesto de la firma RC Group, fue asociado senior de la firma Abogados Morgan y Morgan y abogado asociado de la firma Sucre, Arias y Reyes, así como supervisor de impuesto de la firma International Moore Stephens. Además de su práctica como profesional del derecho tributario, ha impartido cursos y seminarios en su área de especialidad, tanto a nivel nacional como internacional en universidades y foros académicos. Actualmente es profesor a nivel de maestría en diversas universidades locales en los cursos sobre derecho tributario. El licenciado Adolfo Campos es egresado de la Universidad Nacional de Panamá, cuenta con un posgrado en Derecho Tributario y diploma de estudios avanzados dentro del programa del doctorado en Derecho Tributario Europeo en la Universidad Castilla-La Mancha, en España. Posee además un posgrado en Tributación de la Universidad de las Américas y maestría en Tributación por la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado y diploma en Docencia Superior por la Universidad Latina de Panamá. El licenciado Adolfo Campos Barranco es miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, en la cual ocupa la presidencia de la Comisión de Derecho Tributario y Hacienda Pública. Es columnista semanal en el diario La Prensa, en la sección de Economía, con la columna de opinión especializada denominada Ventana Fiscal. Y ya lo tenemos en línea. Bienvenido, el profesor Adolfo Campos Barranco, a su programa Hablemos de Tributos. Muy buenos días, muy gustoso, muy contento de estar con ustedes en esta mañana. La verdad, un domingo haciendo docencia tributaria, compartiendo con los oyentes. Felicidades, don Luis Oscar, por este segmento dentro de la emisora RPC. Yo siempre he dicho que la emisora llega a todos los lugares y es uno de los medios de comunicación que penetra en cada uno de los hogares, porque uno lo puede sintonizar en cualquier lugar donde se encuentre. Bueno, me gustaría, como conversamos, hablar de diversos temas esta mañana, precisamente sobre el tema de las donaciones como gastos deducibles, que hoy sale publicado pues en la Ventana Fiscal, como usted comentó, del diario La Prensa, segmento que compartimos muy gustosamente, y un honor con don Osvaldo Lao, a quien usted mencionó hace un momento, pues que escribió esa tremenda obra
de consulta obligatoria de todos los que estamos dedicados al tema tributario y, por qué no, también de propietarios y administradores de bienes raíces sobre impuestos de inmueble. Las donaciones como gastos deducibles en Panamá tenemos que tenerla clara en este momento porque ha llegado el periodo de presentación de las declaraciones juradas de renta. Recordemos, las personas naturales que hasta el 15 de marzo pudieron haber pedido una extensión o prórroga para evitar la multa hasta un mes más, es decir, hasta abril 15, y en el caso de las personas jurídicas tienen hasta el 30 de este mes, hasta final de este mes. Y adicionalmente, si desean, pueden pedir una prórroga. En ambos casos, recordemos que el impuesto tiene que pagarse, el impuesto causado que resulte de esa declaración antes de que finalice el mes de marzo. Entonces, estos temas sobre las donaciones como gasto deducible tenemos que tenerla muy claro, porque las personas saben que pueden deducirse ciertos tipos de donaciones que ofrecen a diferentes entes, a diferentes instituciones estatales, pero cómo llevar eso a la realidad en la declaración jurada de renta. Precisamente el artículo 47 del decreto ejecutivo 170 de 1993, este es el decreto que reglamenta todo lo relacionado al impuesto sobre la renta, y es importante tenerlo a mano para revisar este y otros temas en materia de impuestos sobre la renta. Veamos cuáles son algunos de estos elementos señalados en este artículo 47 que sirven como donaciones y que son gastos deducibles en Panamá. Las donaciones pagadas a las entidades de gobierno central, a las entidades autónomas, semiautónomas y organismos descentralizados del Estado, así como municipios y juntas comunales, van a ser donaciones deducibles. Usted no simplemente con la donación, tiene que existir una resolución por parte de esta entidad pública para que usted pueda utilizar ese gasto como una donación deducible de impuestos sobre la renta. Recordemos que estas donaciones particulares no pasan o no son tomadas en cuenta por un efecto que se encuentra dentro del Código Fiscal, que no vamos a profundizar, que se llama máximo de costo y gastos deducibles. No aplica para esa fórmula. Nada más tengamos eso en cuenta y saber que esto amerita, además de la donación, un procedimiento ante la institución pública correspondiente que le acredite que usted ha dado en la cantidad, calidad suficiente esta donación y en el periodo fiscal que corresponde. 2. Las donaciones realizadas a las entidades, asociaciones o gremios sin fines de lucro que están constituidas en el país, instituciones educativas. Es importante en este caso 3 elementos. Primero, que esta institución sin fines de lucro o las que he mencionado se encuentran debidamente registradas ante la entidad competente, el Ministerio de Gobierno, y adicional estén registradas en el registro público. Y por último, reconocidas, y muy importante, este es el más importante, por la Dirección General de Ingresos. ¿Cómo sabemos eso? En la página web de la Dirección General de Ingresos hay un vínculo que habla sobre las entidades sin fines de lucro. Usted entra allí y ve listado, pone el nombre o pone el RUT y salen listadas todas las entidades o sin fines de lucro que se encuentran autorizadas y actualizadas para recibir donaciones. Si no se encuentra allí, la donación que usted haya dado, por supuesto, la dio y la van a utilizar, pero no va a poder ser deducible. ¿Por qué pasa esto? Porque todos los años, precisamente para este periodo, las entidades sin fines de lucro tienen que presentar unos formularios, que son 2, que son los formularios de donaciones recibidas y los formularios de pagos a terceros. Si incumplen en estos 2 formularios únicos que les exige la Dirección General de Ingresos para ver si están al día y cumpliendo con su labor de informar, le suspenden esa autorización, lo que conlleva una multa de 1,000 balboas por cada uno y adicional lo suspenden de poder emitir recibos que a su vez sean deducibles de impuestos sobre la renta. Así que tiene que estar bien claro en ese aspecto. Número 3, donaciones hechas a los partidos políticos, a los candidatos, a puestos de elección popular.
dentro del periodo considerado como apertura pues del periodo electoral. Cada contribuyente podrá deducir en cada periodo fiscal hasta un monto de $10,000. Esto es importante, y ya en la ventana fiscal del 3 de marzo del 2019 hablamos sobre este tema y lo profundizamos y lo pueden buscar en la web. El número 4, aquellas donaciones destinadas para actividades relacionadas con la prevención de infección de transmisión sexual o del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, para el tratamiento y atención integral de estas personas pues con este tipo de enfermedad o condición, hasta un máximo de $10,000 anuales, conforme con la Ley 3 del año 2000. Estas donaciones deben realizarse al Ministerio de Salud y corresponde al contribuyente comprobar la misma mediante la certificación. Número 5, aquellas donaciones a otras entidades previstas por ley. Así lo menciona el artículo 47 de este decreto que estamos dando revisión. Ahí menciona un ejemplo, que es el caso de la ley 154 del 2020, que crea el Programa Nacional de Apoyo para la Prevención y Atención Integral de las Personas con Enfermedades Oncológicas. En el artículo 17 de esta ley comentada, establece pues que las personas que hagan donaciones para la atención de este tipo de personas con padecimiento oncológico será deducible con las limitaciones que la misma norma señala en el artículo 47. Debemos tomar en consideración que este propio artículo 47 señala cuál es el tratamiento en el caso de las donaciones en especie, y esto hay que tenerlo en cuenta. El valor de la misma cuando el bien es nuevo, y cuando el bien es usado de segunda va a ser el valor de la donación. Se va a tomar en cuenta el costo de adquisición, ¿verdad?, menos la depreciación acumulada que haya tenido este bien. En el caso de las donaciones en tiempo aire, por los medios o espacios, en los medios de comunicación o espacio físico, en caso de impresos, se va a tomar lo que se presten a favor de las personas naturales o jurídicas, será deducible hasta por el valor que este servicio hubiesen registrado, hubiesen sido facturados y declarados como ingresos por quien hace la donación. Así que esto es bien importante con este tema de las donaciones como gasto deducible en Panamá, tener esta cápsula, tener estos elementos a mano, porque es el momento de las declaraciones juradas de renta, y evitar errores es muy importante antes de presentar la declaración jurada de renta, porque la donación que usted hizo puede quedar descalificada de ser un gasto deducible. Una pregunta en el numeral 2. En el numeral 2 de la publicación de Ventanas Fiscales en el día de hoy, y usted estaba explicando sobre las donaciones realizadas a las entidades, asociaciones o gremios sin fines de lucro del país. Usted mencionó 2 formularios. A ver si puede ampliar sobre esos 2 formularios. ¿Cuáles son? Las asociaciones sin fines de lucro, y muy interesante la pregunta, porque una vez uno se registra en la Dirección General de Ingresos o una ONG, comúnmente le llamamos, inmediatamente le entregan una resolución. En esa resolución léala, porque la verdad es que son muy detalladas y muy precisas, y le indican cuáles son las obligaciones que usted tiene como organización sin fines de lucro. No es simplemente obtuvo la resolución, se notificó y adiós. No. Estas organizaciones tienen un compromiso anual con la Dirección General de Ingresos y tienen que entregar anualmente el formulario de donaciones recibidas, donde detallan todas las donaciones que recibieron durante el año, con el RUT de la persona que le hizo la donación, precisamente para cruzar información, y adicional a ello todos los pagos a terceros que hayan realizado, las compras que hayan realizado y los servicios que hayan contratado precisamente para el ejercicio de sus actividades. Eso también le permite a la Dirección General de Ingresos
cruzar información, porque aunque no es deducible, porque ellas no pagan impuestos sobre la renta, no presentan declaraciones juradas de impuestos sobre la renta, sí es cierto que contrataron a alguien o le compraron a alguien un bien o un servicio, y que obviamente esa persona que recibió el dinero de esta organización no gubernamental sin fines lucrativos le pagó. Así que debe ser un ingreso para esa persona. Lo que son elementos ricos de información, y que el no cumplir con esta obligación de informar o formulario de información genera una multa anual que es bastante cara para una organización sin fines de lucro y también para cualquier empresa o contribuyente, y la suspende de esa bitácora o de ese registro de organizaciones habilitadas hasta que no pague la multa, precisamente porque lo que se busca es estar todos claros y que el contribuyente comprenda de que tiene que dar sus donaciones a entidades cumplidoras con el fisco. Un punto importante allí, el licenciado, que no comenté al inicio, es que estas donaciones que realiza el contribuyente, en el caso de las personas jurídicas, tienen un límite del 1%, hasta un máximo del 1% anual de sus ingresos gravables, para poder ser deducible, y en el caso de las personas naturales es hasta $50,000 que pueden considerar como deducibles. Así que estos son dos elementos que tenemos que tomar en cuenta en el caso de las donaciones como contribuyentes, personas naturales o jurídicas, hacia una organización, vuelvo y repito, debidamente registrada en la institución respectiva, registro público, y sobre todo actualizada en ADG. Muy importante esta aclaración, profesor Campos, Adolfo Campos. Las donaciones, es que a veces se tienen algún concepto de que tradicionalmente se ha pensado que las donaciones, inmediatamente que se expiden o se hace una donación a una entidad, ya es deducible. No es así. Usted lo ha explicado muy bien para evitar errores que después van a ser costosos tanto para el que está haciendo la donación como para aquella entidad que recibe la donación. Me gustaría que conversáramos sobre algunos cambios o aspectos importantes en materia tributaria para este año. Se están haciendo una serie de adecuaciones en el caso del Código de Procedimiento Tributario, que me gustaría conversar con usted, y esto lo haríamos, este comentario lo haríamos después de escuchar unos mensajes de nuestros patrocinadores. Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios por parte de la persona natural o jurídica que realicen actividades agropecuarias o agroindustriales. Para mayor información nos puede contactar Correa León y Asociados Auditores SC, teléfono 227-5913. ¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública, trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude. Comuníquese con MR Legal and Consultants. Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones, migración y migración laboral. Ubicado en el PH Edison Corporate Center. Teléfonos 203-5804 y 303-8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal and Consultant, para servirles.
Estimados amigos oyentes, estamos presentando su programa Hablemos de Tributos, una ventana abierta al mundo de la tributación. En esta mañana tenemos el grato placer de conversar, de dialogar con el profesor Adolfo Campos Barranco, una persona, un profesional del derecho que conoce a profundidad la disciplina impositiva, todo lo relacionado a los impuestos que tenemos que pagar. Y nos está aconsejando nos está haciendo una serie de observaciones muy atinadas para evitar los errores que son costosos en el momento que se hace la declaración jurada de renta. Profesor, queremos preguntarles dos temas específicos sobre la facturación electrónica y también, en segunda instancia, queremos preguntarle también sobre la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Tributario, que es una herramienta jurídica que va a normar las relaciones entre el contribuyente y el Estado, específicamente con la Dirección General de Ingresos. Adelante, profesor. Sí, con respecto al primer punto, que es sobre la facturación electrónica, interesante tema para hablar muchos programas y sin duda es un punto que ha generado controversias, discusiones, pero eso es lo interesante de la vida en sociedad, generar discusiones, generar controversia y sobre todo llegar a consensos como sociedad. Esto es importante, partamos de este punto de vista. Un elemento de interés que a mí siempre me gusta rescatar es sobre la obligación de facturar. Tenemos que partir de ese elemento básico. El decreto ejecutivo 170, como el Código Fiscal, que es el reglamento del impuesto sobre la renta, en el caso del decreto ejecutivo 170 del 93, establece que es obligatoria la expedición de factura o de documentos equivalentes para documentar toda la operación relativa a la transferencia, venta de bienes y prestación de servicios por parte de todas las personas que requieran una licencia comercial, un aviso de operación, como llamamos hoy en día, para operar ya sea en el comercio y en la industria, así como aquellas personas que realicen actividades agropecuarias y también agroindustriales. Se efectúan de esta obligación aquellas personas que requieran permisos de operación o permisos municipales temporales para realizar actividades muy específicas. Esto lo señala el decreto ejecutivo 170. También las operaciones realizadas por los profesionales deben ser, y es obligatoria, su documentación a través de una factura. La tecnología avanza, los medios avanzan. Tanto es así que nosotros hoy estamos conectados a kilómetros de distancia y una persona que nos puede estar escuchando tanto por un radio como en su auto, como por internet a través de su teléfono celular. Eso significa avance en la tecnología. Partiendo de la obligación de facturar y que a su vez existen avances tecnológicos, entonces estos se complementan precisamente para facilitar esa obligación que tenemos hoy en día de facturar. No perdamos eso de base. ¿Qué elementos entonces vamos a utilizar de esa tecnología para facturar y que no violenten, óigase bien, algunas garantías constitucionales o garantías humanas que tienen quien está facturando, que no riñen con el libre ejercicio de su profesión o el libre ejercicio de sus artes o ejercicio comercial? Entonces eso es lo que hay que entrar a considerar. Aquellas personas, como ya dije, que trabajan en profesiones
sea de forma individual o forma colegiada, deberán documentar también sus ingresos generados por las operaciones o servicios que prestan, mediante la expedición también de facturas o documentos equivalentes. Miren que siempre hago el señalamiento de documentos equivalentes. El decreto ejecutivo 170 también indica que las facturas deben poseer una numeración corrida, el número de registro único del contribuyente, de quien factura, el dígito verificador, así como el nombre, la razón social o el nombre del emisor de la factura, la fecha de la operación o la prestación del servicio, la transferencia del bien, la descripción del bien, en qué consistió el servicio, el objeto de la transacción y el precio o importe total. Además debe detallar los impuestos que aplican en esta prestación de servicio o la transferencia de bien, en el caso del impuesto selectivo al consumo y el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios como impuestos que aplican a la prestación de servicio y transferencia de bienes. La tecnología avanza, ya lo dijimos, y sin dudarlo, desde que existe la ley 76 de 1976, que es la ley de facturación, que regula estas obligaciones de facturar, la misma ha sufrido adaptación sobre los mecanismos y la aplicación de nuevos métodos tecnológicos, precisamente para documentar lo que ya estamos obligados como contribuyentes, que es la facturación de las operaciones de venta, transferencia y prestación de servicios. No puede dudar que la obligación legal y reglamentaria de facturar existe para todos, y esto no hay una excepción. Lo que cambia y evoluciona es el método de cómo hacerlo. Sin embargo, este método de facturación, ya comentamos, y por más novedoso que sea, no puede reñir con derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en las leyes. Tengamos cuidado de no confundir este punto que les he indicado con la estricta obligación del contribuyente, ya sea persona natural, jurídica, comerciante, artesano, profesional, artista, deportista, industrial, músico y profesional en general, de liquidar y pagar correctamente los tributos que por mandato constitucional en el artículo 52 estamos obligados, y diversas leyes que corresponden, decretos y resoluciones. Por ejemplo, se encuentran las obligaciones a la seguridad social de las personas no asalariadas o independientes, que precisamente el artículo 40 de la Constitución Nacional señala que tanto los profesionales, los oficios y las artes estarán sujetos, siendo entonces la fuente primaria para determinar y contabilizar de estos ingresos sujetos a la seguridad social, es decir, bajo el amparo de la Ley 51 del 2005, los ingresos gravables documentados a través de la factura y sin importar el método de la emisión. La Ley 256, dicho esto, o esta cortina básica que yo considero importante tener en cuenta antes de hablar de las nuevas regulaciones de la Ley 256, trae un cambio importante. Hoy en día nosotros tenemos los dos métodos de facturación. Tenemos la facturación a través de los equipos fiscales autorizados, yo también le llamo homologados, por la Dirección General de Ingresos, que cuentan con el dispositivo de comunicación entre el equipo fiscal, que ya existe el año 2011, 12 y aquellos siguientes años, hasta la Dirección General de Ingresos. También existe la facturación electrónica. Esta facturación electrónica tiene dos aristas o dos componentes, dos ramificaciones. Uno es la facturación electrónica a través del sistema gratuito de la Dirección General de Ingresos, que solamente pueden acogerse aquellos que facturan menos de 1 millón de ingresos brutos al año o 200 facturas por mes. Adicional a ello está la facturación electrónica también, pero utilizando un intermediario que son proveedores autorizados calificados, que son los llamados PAC. ¿Quiénes son ellos? Son personas, empresas, que previa homologación y autorización por parte de la Dirección General de Ingresos, entiendo, ya hay 6 empresas y más de 2 empresas más en fila buscando las autorizaciones, le prestan el servicio a usted de intermediación entre usted y la DGI para fluir esa facturación electrónica, y son ellos los autorizados de
ser ese enlace o ser ese mecanismo de custodia y de administración también de toda esa facturación electrónica y garantizar que se esté realizando en forma debida. Estas empresas, para poder, hay resoluciones, decretos y demás que ya están establecidos, para poder convertirse en empresas homologadas por la DGI, pasan una serie de procesos y de investigaciones en cuanto a la seguridad de su software. Tienen que tener 2 respaldos, energía eléctrica, temas de doble banda, una serie de requisitos técnicos que no es cualquier empresa la que puede aplicar a este tipo de servicio, además de la seguridad en cuanto a la información que tienen que resguardar, porque es la facturación de sus clientes. Profesor. Estos 2 sistemas que hoy en día tenemos, es importante conocer que la ley establece unas obligaciones o parámetros de cuándo van a empezar a aplicar. Entonces, hoy en día tenemos la obligación para las empresas de zonas francas, zonas libres, áreas económicas especiales, la utilización de estos sistemas de facturación que les he comentado. El órgano ejecutivo tiene que sacar una reglamentación precisamente para saber cuándo va a tocar el calendario para que este tipo de áreas especiales empiecen. Los otros son que todos los RUC nuevos a partir del 1 de enero de este año deben facturar a través de facturación electrónica solamente. Sin embargo, no perdamos de base que si usted se encuentra dentro de las excepciones, que ahora yo creo que vamos a entrar a ese punto porque es importante, de facturación a través de equipos fiscales homologados, facturación electrónica, todavía espere porque tiene que salir el calendario de publicación de su obligación. Así que este tema es también importante tenerlo en cuenta, que todos los nuevos RUC tienen que facturar a través del sistema electrónico, factura electrónica. Y por último, todos aquellos que a partir del 30 de julio del 2022 presten un servicio o vendan un bien a una entidad del Estado, se obligan estas entidades públicas solamente a recibir como documento válido la factura electrónica, no documentos emitidos a través de un equipo fiscal debidamente homologado. Entonces, en resumen, ¿qué puedo decir? La DGI está tratando, la administración está tratando de empujar hacia la facturación electrónica, más allá que la utilización de los equipos fiscales con los dispositivos de comunicación, que son válidos hoy en día, son perfectamente legales y usted los puede seguir utilizando, pero tiene estas limitaciones de poderle vender al Estado, que si usted inició actividades a partir de este año, y son temas que debe tomar en cuenta al momento de iniciar sus actividades, o si ya la está iniciando y prevé venderla al Estado en un futuro inmediato o un futuro más lejano, tiene que tomar en cuenta pues que a partir del 30 de julio de este año 2022 solamente las entidades públicas van a recibir facturación electrónica. Vuelvo y repito, a través de PAC o utilizando el facturador gratuito. Adelante. Muy interesante realmente, profesor Adolfo Campos. Sin lugar a duda, la factura electrónica aspira a mejorar la fiscalización. Eso es algo elemental. Quiero aprovechar la oportunidad que usted nos hable sobre el documento negociable, porque tengo entendido que con la facturación electrónica se constituirá en un documento negociable y prestará mérito de título ejecutivo al tenedor o al portador de la misma. La otra pregunta es relacionada sobre el certificado del buen contribuyente, a ver si usted nos puede ampliar en este aspecto. Muy interesante. Mire, en el artículo 1, y esto es una de las bondades que trae esta ley, aparte, vamos, el tema ecológico, el tema de ahorro económico, de que no va a tener usted un mensajero por toda la ciudad o a través de todo el país, a través de los fletes repartiendo facturas, la impresión, o sea, hay una reducción importante de los costos de llegar la facturación a sus clientes. Esto no me cabe la duda
que va a funcionar. Y le digo, muchos profesionales ya empezaron a utilizar la facturación o comercio, la facturación electrónica, y me dice, Adolfo, la diferencia en cuanto a costos es del cielo a la tierra. Eso es una ventaja económica. La otra es mencionada por usted, que también es económica. La factura electrónica emitida por medio del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá. Según lo reglamente, el órgano ejecutivo, eso está pendiente, cumple los requisitos que establece la Ley 52 de 1917. ¿Cuál es esa ley? La Ley de Documentos Negociables. Por lo tanto, constituye un documento negociable y presta mérito de título ejecutivo al tenedor o portador de la factura electrónica a efecto de lo dispuesto en el artículo 1612 y subsiguiente del Código Judicial. Esto es un paso grande que ha dado Panamá. Esto no es nuevo, esto existe en otras jurisdicciones, por ejemplo Chile, en la cual la factura electrónica se convierte en un documento negociable. ¿Qué significa eso? Flujo de efectivo, financiamiento para las micro, pequeñas, grandes empresas con solo una factura y la celeridad en procesos judiciales. Sin dudarlo, va a necesitar una reglamentación robusta, muy detallada y también cambios en el tema legislativo a nivel del órgano judicial y el conocimiento por parte de los jueces al momento que empiecen a llegar facturas como documentos negociables. Otro punto interesante es cómo va a funcionar el tema de la validación de esta factura. Ahí juega el PAC un papel muy importante, o este proveedor intermediario, porque el juez, que es el árbitro natural para dirimir una controversia, tiene que estar seguro que esa factura fue emitida de forma eficiente, válida, por los medios idóneos, y que adicional la factura tiene los elementos del documento negociable para poder ejecutar o pedirle al deudor que pague. Ese proceso de validación o proceso de aseguramiento de esa prueba va a tener un papel importante entre la DGI, que va a tener la facturación gratuita, que va a ser el custodio de esa facturación gratuita, y por parte de los PAC, donde pueden ser llamadas ambas entes a validar esa factura electrónica para poder que el juez la utilice dentro de un proceso, y es lo que se llama un proceso de validación. Pero sí, hay mucha literatura sobre este tema. Se puede buscar en internet de cómo funciona la factura electrónica como un documento negociable. Este es un cambio importante y la verdad me gusta que esté incluido porque es un avance en nuestro país para la utilización de la factura electrónica y como documento negociable, y sobre todo, como ya dije, las bondades a nivel de flujo de efectivo que puede generar para las empresas. No quería pasar por alto tampoco, y sé que en Radio El Tiempo siempre apremia, que el órgano ejecutivo va a establecer, como ya mencioné, un calendario de adopción de equipos fiscales autorizados o sistemas de facturación electrónica para las empresas dentro de las zonas libres o francas que existan o sean creadas. Esto todavía no ha salido. Y adicional, en el artículo 2 de esta ley 256 se establece cuáles son las actividades o cuáles son las personas, de acuerdo a sus actividades, exceptuados del uso de equipos fiscales autorizados y del sistema de facturación electrónica de Panamá. Esto no es nuevo. Este artículo viene desde que se creó el tema de factura electrónica, pero tenía más actividades y muchas, bastante, fueron excluidas. Un promedio de 8 actividades más o menos fueron excluidas de este mundo de universo de excepciones, lo que generó la protesta o la situación con algunos gremios profesionales que obviamente con justa razón ven en la facturación electrónica posibles violaciones en temas constitucionales, como el libre ejercicio de la profesión, producto de las sanciones que pueden existir al usted no facturar por medio electrónico, factura electrónica o por medio del dispositivo, como el cierre del negocio. Eso es muy, muy, muy peligroso y realmente atentaría contra la Constitución Nacional en el libre ejercicio de la profesión. Y lo otro es
el detalle que pudiese y la obligación que existe hoy en día de detallar el nombre y la identificación del receptor de la factura, cuando en el caso de profesiones liberales, médicos, ingenieros, abogados, existe un grado o un amparo de confidencialidad en esa relación profesional y personal entre el cliente y el profesional que presta el servicio. Entonces, hoy en día, vamos, si usted necesita una factura de un médico para deducirla en su impuesto sobre la renta, usted necesita que esté su nombre y su RUC. Eso es necesario, pero también puede existir la factura final, pues que usted le dan la factura y usted no quiere que se detalle. Hoy en día, al ser obligatorio, habría un tema de confidencialidad en esta relación que pudiese estar violentando la Constitución Nacional. Sin embargo, estos son temas que ya propuestos a nivel de la Corte, tocará a la Corte su validación y su análisis para determinar si es inconstitucional o no este tema. Entonces, sí es importante señalar cuáles son las actividades que quedan exceptuadas, y las leo rápidamente: actividades agropecuarias, la transmisión de bienes inmuebles o bienes muebles que deban ser o que conte por medio de escritura pública, los servicios prestados bajo relación de dependencia, o sea, los trabajadores, las personas naturales o jurídicas que realizan actividades de venta o productos de servicio por medio de vendedores ambulantes, que no empleen vehículos automotores. 5, las actividades y asociaciones en cuerpo propietario relacionadas con el cobro de cuota de mantenimiento. 6, las actividades de agentes comisionistas que corresponden a gastos que se reembolsan. 7, ya lo hablamos al inicio del programa, actividades, asociaciones o gremios sin fines de lucro. Ellos lo que le dan es un recibo con la donación recibida. Y 8, los servicios de transporte selectivo vía terrestre, entiéndase taxis, y la autoridad de transporte, la APTTT, emitirá el certificado correspondiente. También hay un 9 que dice: cualquier otra actividad que por la naturaleza, a juicio de la Dirección General de Ingresos, debe estar exceptuada del uso de equipos fiscales autorizados de facturación electrónica. Esa es una potestad reglamentaria para la Dirección General de Ingresos de meter dentro de esta condición las actividades que de tiempo en tiempo determinen que pueden estar exceptuadas, y le dan esa autorización a la DGI. También la DGI, en virtud de las condiciones, por ejemplo, de conexiones a internet, naturaleza o volumen de las actividades, que no sea posible facturar a través de equipos fiscales autorizados de facturación electrónica, la DGI, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, podrá excepcionalmente autorizar el uso de otro medio de facturación o comprobante, que estos son facturas manuales, facturas a través de dispositivos preimpresos, o facturas que el mismo contribuyente, a través de sus propios medios, ya con software especializado, emite a través de sus propias impresoras. Entonces, queda el tema de la facturación electrónica muy pendiente, estar a los calendarios, tanto para las zonas francas como para las nuevas actividades que antes estaban exceptuadas. Esto debe estar saliendo próximamente por parte de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de un decreto ejecutivo que firma el presidente y el ministro del ramo del Ministerio de Economía y Finanzas. Y bueno, tocará ver allí cómo aplica el calendario de ejecución de las facturas electrónicas para este tipo de actividades específicas. Muy interesante, profesor Adolfo Campo Barranco. Hemos abordado bastantes aspectos de la factura electrónica, que es de vital importancia para todas las actividades de profesionales, comerciantes, empresarios. El tiempo es oro, el tiempo se nos fue. No le pude preguntar al profesor Campo, no lo quería interrumpir, pero quería preguntarle sobre las listas grises que nos han incluido a Panamá, pero eso lo hablaremos en otro tema, en otra oportunidad. Quiero agradecerle a usted, profesor Enrique Adolfo Campo Barranco, por su intervención esta mañana en este diálogo interesante, porque tenemos que documentarnos, tenemos que prepararnos y educarnos, hacer cultura tributaria. Le doy el pase para que usted le envíe un saludo a nuestros amigos oyentes.
Bueno, gracias a usted por la invitación, a todos allá en cabina, a todos los radioescuchas, por sintonizarnos en esta mañana. Nuevamente los felicito por esta iniciativa que usted ha tenido. Nada fácil adelantarla, pero sabemos que la cultura tributaria debe ser parte de la formación de un ciudadano. Conocer las leyes tributarias a veces puede ser complejo, incluso para un profesional o nosotros que estamos en el día a día de esto, pero conocer lo básico, saber a quién acudir y sobre todo ser cumplidores de las obligaciones tributarias que tenemos tanto a nivel municipal como a nivel nacional es importante, porque de ello funciona el país, de ellos podemos exigir las obras y de ello también podemos exigir de nuestras autoridades que respondan en debida forma con ese mandato que le hemos dado, porque a través de los impuestos también habla el pueblo, habla a través de sus obligaciones y en cumplimiento con estas. Estos son temas álgidos que dan para discusión mucho más. El tiempo en radio y en los medios siempre es corto, pero lo dejo hasta allí y nuevamente incentivando a usted, a todos los radioescuchas, a que estén pendientes en las nuevas entregas pues que hagamos sobre este y otros temas en materia tributaria. Así que adelante y muchas gracias y muy buen día. Claro que sí, muchas gracias a usted, estimado amigo Adolfo Campo Barranco, por esta mañana, por haber acudido a esta entrevista. Sin lugar a duda habrá otra entrevista para abundar otros aspectos de la tributación. Con atención de controles de don Alberto Avilés, tuvo el grato placer de anunciarles Luis Oscar Pití Miranda. Que tengan ustedes salud, muy buenos días, una excelente semana para todos ustedes. Dios los bendiga.